Chao, ok. Ella cortó la
Ok, muy buenas tardes a todos. Creo que logramos llenar la sala. Voy a ver porque están descargados. Ok, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos para la primera clase de diagnóstico por imágenes en neumopatía por coronavirus. Me presento, mi nombre es Manuel Ceballos, yo soy médico radiólogo especialista en diagnóstico por imágenes y bueno, hoy vamos a dar inicio a esta importante clase que a todos nos compete como profesionales de la salud en medio de esta pandemia global. Bueno, vamos a comenzar definiendo cuáles son los síntomas presuntivos o cuáles son los de sospecha para poder entender cuál es la fisiopatología y poder al momento de realizar el estudio por imágenes saber cuáles son los hallazgos sugerentes de la misma. Lo primero que debemos considerar es que la clínica del paciente es muy importante. Comienza a los 5 o 6 días de la transmisión. Ya todos conocemos los 3 síntomas habituales, sin embargo, es una patología que ha estado en constante estudio y por lo tanto, bueno, han aparecido nuevos síntomas, incluyendo mialgias, cuadros gastrointestinales, vómito, diarrea, etcétera. Pero los 3 básicos, la triada principal sería la que todos conocemos: la fiebre, la tos seca en la mayoría de todos los pacientes, junto con la dificultad para respirar. Entonces, lo que sugiere que la fiebre se trata del síntoma dominante, pero no siempre se va a tratar del primer síntoma. El 80% de todos los pacientes presenta una infección leve. Afortunadamente, todos se logran recuperar en los primeros días de evolución y si llegan a complicarse, pues no pasarían de, digamos, a criterios de unidad de cuidado. Les agradecería, por favor, apaguen el audio los que vayan ingresando, ya que no tengo la opción habilitada para eso. Ok. Ok, perfecto. Entonces, todo paciente, el 1 o 2% de todos los pacientes son asintomáticos. Esto nos da, pues, digamos, un pequeño abreboca, una introducción de que no todo paciente se le debe realizar un estudio por imagen, no como pesquisa, no como diagnóstico, ni tampoco como, digamos, para ver si tiene o no tiene, o si hay un caso dudoso, no. O sea, preferiblemente se indica la radiografía de tórax, y eso va a ser motivo del día de hoy en esta clase, a los pacientes que tengan ya una comprobación diagnóstica y aparte de eso nos ayude a protocolizar. ¿Por qué? Porque si no realizamos esto, entonces no vamos a poder abordar, no vamos a poder emplear un tratamiento idóneo en el paciente. Se utiliza como estudio complementario, es decir, para evaluar si hay un grado determinado de fibrosis o si hay un grado de compromiso del parénquima pulmonar que pueda conllevar al paciente a un peor o un mejor pronóstico. La analítica, bueno, ahorita es muy diversa. Generalmente, bueno, los pacientes cursan con linfopenia, aumento de la LDH, ya sabemos que la ferritina, sérica y también el dímero D se comportan como marcadores importantes en el diagnóstico, aunque no sean específicos, suelen ser más sensibles. Entre los marcadores de inflamación, el PCR, la BCG, también pueden estar, digamos, añadidos en este protocolo de solicitud de examen. Ok, déjenme ir aceptando acá los que vayan queriendo ingresar a la masterclass.
Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ya como les mencioné, esto es básico, es algo introductorio que ya la mayoría acá estoy seguro que manejamos, pero que es necesario que lo sepamos y lo repasemos para abordar de la mejor forma las imágenes. El periodo de incubación, bueno, va del día 2 al 14, un potencial de transmisión asintomática. Ya se ha determinado que desde el día 0 inclusive ya puede el paciente transmitir el COVID-19. La mortalidad es del 2 al 3%. Sin embargo, recordar que el grupo etario, el grupo de riesgo, son los más frecuentemente afectados y los que tengan comorbilidades. Estos pacientes pues son los que más son propensos a, digamos, llegar a un estadio final de la enfermedad. El diagnóstico definitivo es el exudado nasofaríngeo. Este hisopado nos demuestra de forma directa el agente patógeno y por lo tanto lo consideramos como suficiente para descartar en el caso que sea negativo o confirmar en el caso de que sea positivo. Entonces, importantísimo. Falso negativo, la sensibilidad de la prueba es del 60 al 70%, ya ha ido mejorando todo este tipo de estudios diagnósticos y por lo tanto de alguna forma se ha aumentado, se ha incrementado este porcentaje. Recuerden la prueba, el hisopado nasofaríngeo. Hay muchas otras, pero esta vendría siendo hasta el momento la solicitada a nivel mundial de forma confirmatoria. Entre los hallazgos radiológicos, recuerden que mientras que en algunos pacientes asintomáticos pueden existir alteraciones, en algunos pacientes sintomáticos, generalmente el 15%, en los estadios precoces de la enfermedad, no muestran cambios a la rayos X. Este es el motivo por el cual les mencionaba al principio que no todo paciente con coronavirus se le debe indicar una prueba de imagen. No se le indica una rayo X, mucho menos una tomografía, que pues obviamente en el caso de clínicas acentuadas, clínicas floridas de neumopatía por COVID-19, donde ustedes ya saben que incluyó la clínica anteriormente mencionada, los laboratorios, también otros parámetros de saturación de oxígeno, entre otros, ya ustedes confirman clínicamente que el paciente está en un proceso infeccioso por COVID-19, ahí ustedes con toda la garantía pueden indicar un estudio por imagen porque ya les puede arrojar datos importantes en el pronóstico y tratamiento. La radiografía de tórax puede ser normal, detecta alteraciones del 70-80% de los pacientes, pero la sensibilidad de la radiografía lamentablemente es baja, es del 59%, comparado con la tomografía que es casi del 100%. ¿Por qué no indicamos los estudios de forma tan rutinaria, vamos a decirlo así? ¿Por qué estamos trabajando con radiación? Y recuerden que los efectos de la radiación son nocivos, son perjudiciales porque alteran el buen desarrollo de la célula. Entonces, si nosotros no estamos conscientes de eso y le indicamos al paciente 15 radiografías al mes, ustedes están exponiéndolo y están violando el reglamento de ALARA o la ley de ALARA, que es sencillamente utilizar la menor dosis de radiación en el paciente para conseguir diagnósticos precisos y concisos. Entonces es importante que tengan en cuenta de que no todo paciente, ustedes de primer momento le van a indicar una tomografía. No todo paciente que le diga, mira, mi tío tuvo COVID, ¿será que yo puedo realizarme la radiografía? No indiquen estudios de esa forma. Hay indicaciones específicas para ello. Entonces, bueno, recuerden, los hallazgos no son específicos. Sin embargo, siempre el COVID-19 se comporta de la misma forma. Este virus adopta una característica, una morfología radiológica muy particular. La primera es que son infiltrados. Llámese infiltrados de origen alveolar o infiltrados de origen intersticial. ¿Ok? Eso es lo primero. Ya va, no se preocupen, vamos a ir viendo a lo largo del seminario cómo se aprecian cada lesión. Lo segundo es que son multilobares. Por lo general no es que va a estar en un solo sitio alojado. Estos consolidados suelen estar dispersos y a la vez con tendencia a la coalescencia, es decir, con tendencia a unificarse una con otra hasta formar un consolidado mayor. Lo tercero es que tienen mucho predominio con las bases pulmonares, con los campos pulmonares inferiores. Ellos les encantan los campos basales. Entonces siempre estén
buscando las lesiones a nivel de base, porque se pueden llevar sorpresas. Y la otra, y no menos importante, porque lo diga de último, es que tiene distribución periférica. ¿Con qué se come eso? Bueno, recuerden que anatómicamente la convexidad de los pulmones, lo que denominamos periferia o donde se encuentra la pleura externa, tiene asiento importante también el COVID a ese nivel. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta esas 4 cosas, porque si ustedes la tienen en cuenta, ustedes ya van a, para el día de hoy me sentiré realizado porque van a haber cumplido todo el objetivo del programa, que son la forma, o aprender la forma más fidedigna de poder localizar lesiones por COVID-19. Pacientes con derrame pleural y COVID-19 generalmente no se relacionan. Si ustedes ven lesiones así y están acompañadas con derrame pleural, no digan que es compatible. Pueden llegar a decir que es una sospecha, o sea, hay una sospecha intermedia o moderada, pero no es confirmatoria, ya que este tipo de lesiones no cursan con derrame pleural. Al menos que, o sea, les digo que es de sospecha moderada, porque ustedes tampoco pueden descartar concomitancia. O sea, puede ser que les llegue un paciente en ICC o un paciente con una alteración fibrótica o un linfedema de base. Obviamente ese paciente puede tener derrame y a la vez cursar con coronavirus. No se observan masas. Las lesiones por COVID no son masas, no son nódulos, no son lesiones cavernomatosas, ni tampoco hay adenopatía. Eso es importante que lo tengan en cuenta. El COVID no se presenta así. Entonces, ¿cómo lo van a ver? Como consolidados, multilobares, difusos, basal, periférico. Aquí un ejemplo característico. Este es un paciente pues ya obviamente bastante grave en cuanto al pronóstico, bastante reservado, y fíjense cómo hay una opacidad prácticamente que está recubriendo todo el área pulmonar bilateral. Entonces fíjense, son opacidades que son algodonosas. Esto se le denomina así, la literatura lo plantea como algodonoso porque simula o nos recuerda la forma de las nubes. Entonces, ¿qué es importante acá que ustedes vean? Bueno, primero, fíjense que es multilobar. ¿Por qué? Porque está distribuido de forma difusa por todo el campo pulmonar bilateral. Aparte de eso, la opacidad es algodonosa. Recuerden que también puede presentarse en forma de lesiones o de engrosamientos intersticiales. Ya lo vamos a ver cuando estudiamos mejor el área de tomografía. Y fíjense que aparte de eso, en este caso obviamente está en un proceso muy grave, muy acentuado, pero él tiene predominio es por el tercio inferior de ambos campos pulmonares. En este caso abarca también la parte superior, la parte media, pero como les digo, un paciente que está exacerbado. Entonces, en estos casos de pacientes con COVID-19 es importante que consideremos una escala. Se denomina escala de Reil. La escala de Reil lo que nos va a decir qué tan grave está el paciente, qué tanto criterio tiene para ingresar a UCI y qué tanto puede llegar a tolerar el tratamiento que se tenga pensado abordar en el paciente. ¿Cómo yo voy a obtener la escala de Reil? Facilito. Ustedes van a observar ambos campos pulmonares y lo van a dividir en 4 partes iguales. Cada parte igual, obviamente en aritmética simple, correspondería a un 25%. Una forma muy fácil de que puedan caracterizar cada una de las 4 es que ustedes tomen donde está la entrada del hilio. Donde está el hilio pulmonar, trazan una línea que divida campo superior y campo inferior. Inmediatamente el campo superior lo dividen otra vez por la mitad y el campo inferior otra vez por la mitad. Ya ahí obtienen 4 partes exactamente iguales del campo pulmonar derecho. Van a hacer lo mismo del lado izquierdo. Dividen igual, obteniendo entonces un 25% en cada una de esas porciones. Ok, ¿para qué sirve cada una de esas porciones? Porque si está ocupada por líquido, por infiltración, llámese consolidado, llámese engrosamiento intersticial, ustedes allí es donde van a asignar el punto. Entonces, se le va a asignar un punto a cada uno de esos cuadrantes que estén ocupados por las lesiones alveolares, los consolidados, todo lo radiopaco o lo blanco que llegamos a ver ahorita en la radiografía. Todo lo que ustedes ven blanco allí es un puntaje para Reil. Ok,
Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del puntaje, ustedes lo van a llevar. Por ejemplo, estuvo ocupado el campo pulmonar inferior, que correspondería, el derecho obviamente correspondería al 25%, y el inferior, el campo pulmonar inferior, la base, que también correspondería al 25%. Aquí estaríamos hablando de 2 puntos. Entonces esos 2 puntos, uno para el derecho y uno para el izquierdo, ustedes lo someten, perdón, a este cuadrito que ven acá, donde habla del porcentaje y puntaje correspondiente al número de cuadrantes con infiltrado consolidado. Entonces en este caso fueron 2, correcto. Entonces correspondería a un porcentaje del 25 al 50%. Importante que ustedes siempre identifiquen, en el caso de los radiólogos acá presentes, identifiquen cuál es el campo pulmonar que tiene más porcentaje de ocupación que el otro, que es su contralateral. Para los clínicos y los especialistas ya, los que no están tan adentro del mundo de los informes, de la descripción, basta con que ustedes sepan más o menos reconocer cuánto vendría siendo el porcentaje de gravedad de cada uno de ellos para entonces sacar el score y así determinar lo que sea mejor para su paciente. En la escala de Rayleigh adaptada lleva también el mismo número digamos, de todos estos puntos llevados a la gravedad. Entonces, en este caso, si ocupa 2, ustedes ubican acá, es el segundo renglón, de 1 a 2, corresponde a leve. Entonces, en el ejemplo imaginario que les acabo de mostrar, sería entonces unos infiltrados alveolares que ocupan el 25% del campo pulmonar derecho y el del mismo porcentaje del lado contralateral, que corresponde al puntaje de severidad leve según los criterios de Rey. Así lo pueden colocar. Aquí les traigo, bueno, varios ejemplos. Una primera imagen, fíjense acá, la imagen A, demuestra que hay una opacidad acá en este cuadrante que aquí les estoy señalando, que ocuparía un 25% nada más. Entonces, si es un punto, sería leve. ¿Ok? Aquí en la escala de Rayleigh adaptada tienen la chuleta para identificar dónde se encuentra la gravedad. Aquí en la imagen B, fíjense que ya serían 3 cuadrantes los que están ocupados, 2 derechos y 1 izquierdo. Entonces, si son 3, ya saben que deben decir primero el porcentaje. 50% del lado derecho, 25% del lado izquierdo. Lo que entonces conlleva, ¿verdad?, a que sean 3 puntos, que estaría acá en la escala de Rayleigh adaptada en la severidad moderada. Luego vendría aquí, por ejemplo, está la C, donde estaría de igual forma 3 cuadrantes, digamos, 3 porciones del campo pulmonar izquierdo y solo una del derecho, indica 4 puntos, sigue estando en el índice de moderada, y una imagen D donde está prácticamente el 100% ocupado del campo pulmonar derecho y solo un 75%. Bueno, ya yo consideraría que aquí también estarían el otro 100%, pero de igual forma da para 7 puntos o más, que correspondería a la gravedad radiológica de tipo severo. Entonces, muy sencillo, muy fácil de hacerlo, pero muy importante para que ustedes se lo digan a los intensivistas y así pueda él mismo saber o complementar esta importante herramienta para el criterio de ingreso a UCI. Aquí otro ejemplo, fíjense dónde se ven los puntajes dependiendo de la porción que estamos estudiando. Acá sería el score, donde vemos pues si es normal, leve, moderado o grave, dependiendo de la cantidad de puntos. Aquí un ejemplo claro, donde demuestra que acá en el campo pulmonar izquierdo, fíjense que hay una opacidad bastante evidente que abarca 2 de los cuadrantes, y aquí en el campo pulmonar derecho unos infiltrados intersticiales finos, reticulares, difusos, que tienen también tendencia de central a periférico a distribuirse, que está ocupando toda la totalidad, es decir, todos los cuadrantes del campo pulmonar derecho. Entonces suman eso, da el número 6, que estaría en la escala de moderado. Recuerden que de 3 a 6 es moderado. Por encima de 6 ya sería grave. Me interesa que aprendan esto. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir en el chat y allí, bueno, al finalizar la ponencia, con todo el gusto se los puedo aclarar. De igual forma, en el grupo estaremos también pendientes de cualquier duda que tengan.
Continuamos, aquí hay varios ejemplos donde se le puede aplicar la escala Rey, pero más que aplicar la escala Rey, me interesa que sepan reconocer. Fíjense cómo acá hay opacidades en el campo pulmonar derecho que tienen una distribución periférica. Esto puede ser, dependiendo si se observan los vasos en la misma lesión, en la misma opacidad, se puede hablar de un patrón de vidrio deslustrado. Eso se observa mucho mejor en la tomografía. Sin embargo, aquí a nivel de la rayos X nos puede ayudar a una presunción de sospecha. Igualmente, recuerden algo, no todo consolidado de origen alveolar redondo es de origen bacteriano. Yo sé que la literatura sí lo describe, pero ahorita, con todo este comportamiento constante del coronavirus, se han visto ya pacientes que han manifestado solamente un foco de condensación redondo y resulta ser COVID-19. Entonces, no menosprecien lesiones. Si están seguros que eso puede ser COVID, no hay problema, díganlo con toda la seguridad. Ahora, si eso no da para COVID-19, no tiene nada que ver con las lesiones, tampoco se pongan a inventar con respecto a esos parámetros. Entonces, bueno, aquí ejemplo bastante característico, estos 4 pacientes, bueno, 3 pacientes, porque el de abajo es la misma imagen, demostraron un hisopado nasofaringeo ya positivo, paciente con unas clínicas bastante floridas desde el punto de vista respiratorio. Entonces, ya no, cuando solicitamos la rayo X es para confirmar el diagnóstico clínico y obviamente para determinar por los criterios REIL qué tanto la severidad radiológica tiene el paciente. Aquí fíjense cómo esta sería una escala de Rey ya que abarca ambos campos pulmonares, el 100% bilateral, y aparte de eso, un criterio de gravedad de tipo severo, de tipo grave. Ok, este apartado también está incluido en la clase de hoy, decidí también mencionárselo porque muchas veces estudiamos muchísimas rayos X, pero a veces nos puede llegar una tomografía y si la sabemos interpretar, pues mucho mejor, tanto para nosotros académicamente, así como para el paciente. Entonces aquí es necesario que tengamos en cuenta que la tomografía es una técnica de imagen demasiado precisa, tanto así que da el 100% de las alteraciones. Así sea muy mínima, así sea de milímetros, la tomografía lo va a detectar. ¿Qué pasa? Que no se indica como pesquisa, no se indica como diagnóstico, se indica es como complementario, como extensivo. En el caso de una rayo X que ustedes consideran dudosa, pero el paciente sigue teniendo clínica, se puede indicar. En el caso de hospitales que no tengan rayo X, que eso es muy difícil hoy en día, se puede indicar también la tomografía. Todo eso nos puede orientar a la indicación de la misma. ¿Cuáles son los hallazgos de tomografía? Los hallazgos más floridos se dan en el día 10 post comienzo de los síntomas. El más dominante es el vidrio deslustrado. ¿Cómo lo van a observar? Como unas opacidades, con bordes geográficos, ya ahorita lo vamos a ver, con presencia de vasos bastante visibles en su interior. La presencia de consolidación. El consolidado radiológicamente se considera la evolución del patrón de vidrio deslustrado. O sea, llega un momento en que esa densidad, esa cantidad de edema alveolar se comienza a unificar, a coalescer, tanto así que ya se torna un poco más denso. Por eso que las consolidaciones en la escala tomodensitométrica logra identificar unidades Humphrey un poco mayor. Entonces, aparte de eso, los nódulos acinares, las opacidades lineales también se pueden apreciar. Patrón en empedrado, sí, también hay características importantes, como por ejemplo engrosamiento de los septos lobulillares. Todo eso puede orientarnos a un patrón en empedrado y ahorita vamos a observar cómo se ve ese engrosamiento de los septos interlobulillares. Puede observarse también un aumento, estos ya son hallazgos que se los traigo adicionales para que lo tengan en consideración. No todo paciente con COVID-19 les va a llegar con las lesiones de librito. O sea, por lo general no les va a llegar con los consolidados. Puede ser que sí. Y eso nos ayuda a detectar más fácil la patología, pero otras veces no. Otras veces puede llegar con aumento de calibre vascular y puede llegar con bronquiectasia. Bronquiectasia, recuerden que es se define como una dilatación, un ensanchamiento
de la porción luminal del bronquio y por lo tanto eso se observa bastante acentuado cuando tiene un consolidado alrededor, lo llamado broncograma aéreo. Puede observarse también otros signos como el del halo invertido, que no es más que un área de vidrio ilustrado que a todo su alrededor tiene un consolidado, o sea, tiene una imagen también radiopaca, en este caso hablando de tomografía hiperdensa, que está bastante acentuada, mucho más que la central, y logra observar una imagen tal cual como aquí se menciona en forma de halo invertido. Recuerden, la distribución es multifocal, periférico, basal, bilateral. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Lo ven en la radiografía, tanto así como en la tomografía. Rayos X, tomografía, se comporta igual. Existe un ligero predominio por el lóbulo inferior derecho. Esto ya ustedes saben, la posición anatómica del bronquio derecho, un poco más oblicuo que el izquierdo, que es más horizontalizado. Por eso no tanto en cuestiones de COVID-19, sino en cualquier infección, se hace más propenso el campo pulmonar derecho para la infección. Los hallazgos en estadios precoces son las áreas de vidrio ilustrado. Este es el hallazgo predominante que siempre van a observar. No obstante, a medida que la enfermedad progresa, estas áreas se van convirtiendo en consolidaciones, es lo que les estaba mencionando. Además de que la extensión de la afectación va aumentando progresivamente. Allí es donde está el punto de si el paciente va a mejorar o va a empeorar. Por eso que la tomografía nos ayuda tanto en el compromiso que vaya a tener posteriormente el paciente. Porque si ustedes ven que hay áreas dispersas hasta que llegan incluso hasta el culmen o hacia las regiones apicales, ya en ese caso ustedes saben que esas lesiones pueden llegar a progresar y convertirse con las basales en áreas de consolidado más grandes, más peligrosas pues para el paciente. Los hallazgos incongruentes que no tienen nada que ver con COVID-19, sin embargo no se descarta, es la presencia del derrame pleural, del pericárdico, adenopatía, cavitaciones, el patrón en árbol brote, nos orienta hacia otro diagnóstico alternativo, pero actualmente no nos descartan la neumopatía. Estos fueron hallazgos incongruentes que se estudiaron en el comienzo de la enfermedad, pero ya hoy en día sabemos que se puede comportar de la forma en que en la cual, pues, dependiendo de la cepa, dependiendo de los factores ambientales, inclusive hasta de la misma región endémica, pues donde se encuentra el COVID, eso puede orientar entonces a otro diagnóstico alternativo. La sensibilidad es incluso, fíjense que aquí cuando enfrentan la sensibilidad del PCR para aquel entonces era del 60 al 70 y la tomografía llegó a abarcar un 95, incluso lo sigue haciendo. Entonces, importante la alta sensibilidad que tiene la tomografía en esta enfermedad. Los hallazgos de pruebas de imágenes no son patognomónicos, pueden deberse a otros procesos. Eso es necesario que lo tengan en cuenta. Toda lesión que ustedes vean así, obvio, no van a descartar COVID, no le van a decir al paciente, eso posiblemente sea una influenza tipo A. A pesar de que se comporta igual, estamos en un contexto de pandemia y por lo tanto no podemos descartar ningún tipo de lesión por SARS-CoV. Entonces, otras neumonías, sí, el BRS, el sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus, neumonías de tipo legionela o micoplasma que son atípicas, suelen también cursar con patrones muy similares, alteraciones inducidas por tratamiento, quimioterapia, inmunoterapia, neumonías organizadas, entre otras, pueden simular hallazgos compatibles con COVID-19. Entonces, bueno, vamos a comenzar la práctica. Y aquí me queda 3 minutos con 50, ha pasado bastante rápido el tiempo. Vamos entonces a culminar hasta donde llegue el tiempo y vamos a enviarles un nuevo link para una segunda sesión, una segunda programación, donde vamos a seguir mencionando los hallazgos. Lo importante aquí es que sepan reconocer, sepan practicar. Aquí les traigo full pacientes con, estos son casos reales, casos cotidianos, casos que se obtienen pues no solamente de la web, sino también del día a día. Entonces, fíjense, vidrio ilustrado o esmerilado, también se le denomina así. Se le define de esa forma porque tal cual, miren, adopta una morfología, es una opacidad
de bordes irregulares que determina la presencia de los vasos. Esto es lo que ayuda al diagnóstico del patrón de vidrio ilustrado, a precisar el hallazgo pues, imagenológico. Fíjense que cuando se observa el vaso es un patrón, pero cuando no se observa el vaso, que al contrario, más bien determina un signo de broncograma. El broncograma es, ya cuando vemos consolidaciones lo van a ver mejor, es sencillamente un bronquio que está aireado y que como está dentro de una opacidad algodonosa, se logra ver muy bien, se logra diferenciar del resto de los tejidos que lo rodean. Entonces, en el caso del patrón de vidrio ilustrado, se aprecia así. Fíjense que en este caso, pues tiene una importante afinidad por las regiones periféricas. Miren cómo se distribuye hacia la convexidad. Incluso acá a nivel ya de lo que sería la región posterior, se puede observar cómo hay ya tendencia a una consolidación subpleural. Recuerden también que se puede presentar de forma redondeada, como vemos aquí esta segunda imagen, y fíjense acá esta que está bastante florida, donde se aprecia suficientemente bien hacia lo que sería el lóbulo medio del campo pulmonar, la convexidad del mismo, bastantes áreas de patrón de vidrio ilustrado, y hacia la región lingular y del culmen también se observa. Entonces, necesario siempre que identifiquemos este tipo de lesiones de vidrio ilustrado, porque es la que más nos va a llegar, es la más prominente. El vidrio ilustrado se puede presentar, como ya les mencioné, pero se puede presentar como lo ven acá, en formas redondeadas, formas que adoptan una morfología bastante circunferencial. En estos casos, también importante que hagan el diagnóstico, porque no siempre el vidrio ilustrado se va a observar periférico, a veces lo pueden ver central. Y si lo ven central, tampoco se puede descartar. Sin embargo, ya sería un hallazgo poco compatible. En este caso, observamos también, fíjense aquí lo que les mencionaba de la progresión o la evolución del vidrio ilustrado a consolidado. Miren cómo acá se observa un bronquio, que es este que se observa acá, hipodenso, y se observa bastante bien, bastante ilustrado, y eso porque hay un consolidado que lo rodea. En esos casos, es importante que hagamos el diagnóstico de consolidación, porque este es el que permite el signo del broncograma aéreo en su interior. Más imágenes, fíjense cómo hay consolidados subpleurales que tienen bastante afinidad por la periferia. En estos casos, también importante que no descartemos el diagnóstico de sospecha. Hay aquí abarca progresión de vidrio ilustrado a consolidado. Miren cómo aquí a nivel de lo que sería la región apical del lóbulo inferior derecho hacia su aspecto posterior se aprecia estas imágenes de consolidado bastante